Y de algunas acciones para que el gobierno medianamente reacciona. Estoy hablando de feminicidios y de violencia, y estoy hablando de feminicidios y violencia contra la mujer en Puebla. Hoy platiqué con Rodolfo Domínguez del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Lo que está sucediendo en Puebla es una inacción del Estado para atender una situación muy compleja de violencia feminicida. Ya no solo el feminicidio, también la desaparición de mujeres se ha mostrado como un problema bastante grave, en muchos casos incluso relacionado con el tema de trata de personas para fines de explotación sexual. Lo que vemos y hemos denunciado ya desde hace varios años pues es falta de acciones efectivas para la investigación y sanción de este tipo de delitos, que está generando un contexto bastante complejo de impunidad y que esta impunidad tiene un impacto en la vida de las mujeres poblanas. Este mensaje de tolerancia, permisibilidad de estas formas de violencia que no se sancionan, pues genera más riesgo para las mujeres. La última vez que estuvieron aquí, pues lo que decían es que por lo menos hubiera una alerta de género, que Puebla no ha declarado. ¿Por qué un gobierno no quiere declarar una alerta de género cuando tiene los números que tiene y cuando está pasando lo que está pasando? Bueno, aquí no depende estrictamente del Estado, no depende de Puebla. El mecanismo de declaratoria de alerta de género depende de Gobernación, la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM. Lo que ha sucedido, a nuestro parecer, en el caso de Puebla, es que la CONAVIM particularmente no ha asumido su papel garante de un proceso de análisis de información, de investigación, desarrollo de un informe y recomendaciones que ayudarían a combatir una situación de violencia. Lo que pasó en un primer momento fue que el grupo especializado que se forma para investigar los hechos que se denuncian en una declaratoria de alerta de género rindió un informe en donde consideró que no había una situación grave, que no había... Que no le parecía suficiente. Exactamente, digamos. Que no había información como para determinar que hubiera un contexto. A pesar de ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un razonamiento particular donde establece que a su consideración pues es falso esto y al contrario, hay elementos para que se decrete. Esto que cuentas es importante, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, perdón, en lo que nosotros vemos y después de nuestra investigación deberíamos declarar una alerta. Debería el gobierno declarar una. Pero la CONAVIM dice no. Sí, o lo avala una investigación con un informe que no cumple con una metodología adecuada y terminan con una conclusión que establece que no procede emitir ningún tipo de recomendaciones. Esto importa, que es, si se declarara la alerta de género, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se tendría que hacer? Es una fase, digamos, primero se establecen recomendaciones para el Estado para que atienda la situación. Se le da un plazo de 6 meses para que pueda cumplir con esas recomendaciones que buscan modificar la política pública que no está siendo adecuada para enfrentar la problemática. Si transcurren estos 6 meses y el Estado no cumple con estas recomendaciones, se decreta la alerta. La alerta lo que tiene son acciones muy puntuales en materia de seguridad, prevención y justicia, que lo que buscan es atender específicamente situaciones muy concretas de esta problemática. El problema de violencia de mujeres y el problema de feminicidio. Exacto. Bien. ¿Qué te tiene aquí? Es decir, hoy te tiene que ustedes lo que están emprendiendo es una acción legal diciendo, hey, sí debemos ya hacer la declaratoria para que transcurran esos 6 meses y el Estado haga algo. Es decir, nosotras como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que somos una red de 43 organizaciones que trabajamos en 22 estados, hemos dado seguimiento al tema de las alertas desde hace muchos años. En diversos momentos nos hemos visto en la necesidad de judicializar estas alertas justamente por inacción del Estado, porque no están haciendo las cosas adecuadamente. Y este es el caso de Puebla. Organizaciones del observatorio, entre ellas Litigio Estratégico, Incidencia en Derechos Humanos, AC y el observatorio, solicitamos una declaratoria por el tema de la desaparición de mujeres y niñas en la entidad. Sin embargo, a lo largo del procedimiento que se fue desarrollando, empezamos a ver una serie de irregularidades por parte de la CONAVIM, particularmente, y la forma en que lleva a cabo los procedimientos de alerta. Hacen un informe de unas 100 y pico de páginas, y en todo este informe, únicamente en 6 párrafos, incluyendo las recomendaciones y conclusiones, se menciona el tema de desaparición. Es decir, vemos que es un informe que no responde a lo que se está denunciando como problemática. Y es muy grave, porque lo vemos, por ejemplo, en las versiones estenográficas, en los acuerdos de las sesiones que tuvieron como grupo, y vemos que en esas sesiones no hubo discusión alguna, son puros acuerdos de trámite, no se habla de esto. En los acuerdos solo son, o se aplazan las sesiones, o se plantea que no hay información, o se la viven en revisiones de documentos.
En una de estas sesiones, el propio grupo de trabajo reconoce que la autoridad no les brindó ningún tipo de información respecto a la problemática de desaparición. Y reconocen pues que no hay información para Y analizar. con eso hacen el informe. Y con eso hacen el informe, pero peor aún, llegan a conclusiones y llegan a recomendaciones. No me dieron la información, pero yo voy a concluir. Pero yo algo. concluyo y A ver qué recomiendo. concluye. Entonces, ustedes presentan un amparo. Nos amparamos justamente porque pensamos que este es un ¿Quién es la actuar... autoridad contra la que se ampara? Bueno, vamos contra la Secretaría de Gobernación, que es la responsable del mecanismo, que lo hace a través de la CONAVIM, la encargada directa de incluso presidir y coordinar el grupo de trabajo, y lo hacemos al Instituto Nacional de las Mujeres. Lo que queremos es sentar nuevamente precedentes en materia de cómo debe de seguir funcionando este mecanismo ante la inobservancia de las autoridades y ante la historia que ya llevamos con estas instancias que constantemente están saboteando el mecanismo.